We ask the questions. What is needed in the world? Is that going to be? Ecuador, this tiny South American nation, has found itself at the center of an international dispute. Edward Snowden, the NSA consultant turned whistleblower, has asked President Rafael Correa for political asylum. Snowden is still in Russia, evading an arrest warrant issued by the United States. A year ago, Ecuador opened the doors of its embassy in London to WikiLeaks founder Julian Assange, so that he could avoid trial in Sweden and possible extradition to the US. Correa says the same legal process will be applied before any decision on Snowden's case. Ecuador's center-left president Rafael Correa has vowed to fight any type of international pressure, especially from Washington. He has renounced to the Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act between Ecuador and the United States. The agreement allowed some Ecuadorian products like flowers and vegetables to enter the US with reduced import tariffs. Ecuador says that Washington is using trade agreements to try to force Latin American nations to its will. But many in Ecuador disagree with the government's decisions. Ecuador's flower industry is a vital part of the agricultural sector. Jennifer Rodriguez says that the government is making a big mistake. We need to harvest roses every day, and we need to export 500 boxes of roses also every day to pay our basic costs. If we don't have the privilege of the US market, we would go out of business. Why should we fight with the US if they are our natural trade partners? Another problem is that the US dollar is Ecuador's official currency, so Ecuador relies on exports to get the money to use at home. Since Rafael Correa took office in 2007, his relations with Washington have been tense. While less confrontational than Venezuela's President Hugo Chavez, Correa has a history of standing up to the US. In 2009, he threw out a US military base in Manta and high-ranking diplomats. 2 years later, he declared the US ambassador persona non grata after WikiLeaks published a cable alleging corruption. And last year, he took in Julian Assange. None of the previous incidents seriously damaged relations between the US and Ecuador. This is a matter of national sovereignty. Correa is doing this not only because he believes that what the US is doing is wrong, but also because he believes that no one has the right to get involved in our internal affairs. In the last weeks, Correa has been accused of double standards. His country has recently passed a communications law that many say it's an attack against freedom of speech. But Correa remains defiant and is slowly gaining force as a regional leader that is not afraid to poke the US in the eye every once in a while. He was recently re-elected with almost 57% of the vote. We met him last week in the town of Porto Viejo. And even though Snowden's situation continues to change almost every day, he explained to Al Jazeera why he believes Ecuador could grant Snowden asylum if he were to make it to his country's territory, and why he believes that people like Assange and Snowden have done society a greater good. Mr. President, thank you so much for talking to Al Jazeera. My first question is one that millions of people around the world would like to ask you, and that is, will you grant Edward Snowden political asylum? Mire, todo ser humano, todo ciudadano tiene derecho a solicitar asilo, de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, de acuerdo al derecho interamericano, de acuerdo a nuestra Constitución, a la ley de extranjería. Así que el ciudadano Snowden tiene el derecho de pedir asilo. Soberanamente el país puede decidir otorgárselo o no, y eso haremos en su momento oportuno. ¿Cuál es el problema? Que el ciudadano Snowden no se encuentra todavía en territorio ecuatoriano, en consecuencia no podemos tramitar su solicitud de asilo. Pero le insisto, o sea, lo que le puedo anticipar es que de estar en territorio ecuatoriano se tendrá que dar trámite a esa solicitud de asilo y tomaremos una decisión soberana, considerando el marco legal de Estados Unidos, el marco legal internacional,
la postura de Estados Unidos, la postura del señor Snowden, pero también lo que ha denunciado el señor Snowden, porque ahora pareciera ser que el problema es Snowden y no los terribles casos de espionaje que este ciudadano norteamericano denunció al mundo. But Snowden is in an airport without a passport. I mean, it's going to be very difficult for him to actually make it to Ecuadorian territory. Are you going to help him? Pero ya qué podemos hacer, si está en un país extranjero, un ciudadano extranjero, entonces ya eso escapa de nuestras manos. Le insisto, si es que este ciudadano norteamericano llega a una embajada ecuatoriana, llega a territorio ecuatoriano, podremos darle trámite a la visa, pero en estos momentos el caso no se encuentra en manos ecuatorianas. Have you been in touch, or your government been in touch with Snowden, with Russian authorities? Where is Snowden? Me parece que está en el aeropuerto de Moscú. Al día siguiente de su llegada se entrevistó con el embajador ecuatoriano en Moscú, en Rusia, para ver su situación personal, cómo estaba. Me parece que estaba bien físicamente. Y no conozco si ha habido algún otro contacto. En principio, no. There's been a document, I'm sure you know of, that's been going around that it's supposed to be a safe passage from the Ecuadorian embassy in London. Your government is saying that that document is invalid. How can it be that that document actually exists? Is it valid? Is it not? What's your response to that? El documento existe, es absoluto inválido. Fue un apresuramiento de nuestro cónsul en Londres. Usted sabe, ahí está Julian Assange, el contacto de Snowden con Ecuador ha sido a través de Julian Assange. Y bueno, le dijo que le estaban quitando el pasaporte, que iba a ser capturado en pocas horas. Nuestro cónsul, por tratar de ayudar a un ser humano al que considera que contribuyó con el planeta entero al denunciar este caso de espionaje, no le otorgó un documento que decía salvoconducto. Pero imagínense qué validez va a tener un documento emitido por un cónsul ecuatoriano en Londres para que un ciudadano norteamericano salga de China hacia Rusia. O sea, eso no tiene ningún sentido y no ha sido autorizado por el gobierno ecuatoriano, ni siquiera lo ha conocido el gobierno ecuatoriano. There's been a few days ago, Ecuador unilaterally renounced certain trade agreements that exist with the United States. Have you been pressured by the United States? Have you been threatened by the United States? Tengo que reconocer que a nivel de gobierno, a excepción de una declaración bastante indelicada del portavoz del Departamento de Estado, que decía que era una contradicción en qué países Snowden buscaba asilo, en Rusia, China, Ecuador, donde no se respeta la libertad de expresión. ¿Qué saben de nuestros países? Miren la ausencia, usted ha recorrido el país, la ausencia de libertad de expresión. En Ecuador se respira libertad por todos los costados y tenga la seguridad que aquí no espiamos a nadie, ¿no? A no ser que sea crimen organizado. Entonces no aceptamos a nadie, no nos creemos superior a ningún país del mundo, pero tampoco vamos a aceptar doble moral. Pero tengo que reconocer que a nivel de gobierno oficial, no, los pedidos han sido muy corteses, muy diplomáticos. El problema son siempre los senadores, los representantes que quieren llamar la atención por su mediocridad, los periodistas agenciosos, ¿no? Los medios de comunicación prepotentes, Washington Post, etcétera, que nos empezaron a amenazar con quitarnos las preferencias arancelarias, como que si Ecuador vendiera su soberanía por un plato de lentejas, su conciencia, su dignidad, sus principios, como que si nosotros fuéramos mercaderes. Somos un país soberano, con dignidad, con valores. Así que le dijimos, quédense con su preferencia. Ya no nos amenacen más. Ecuador renuncia unilateralmente a las preferencias. Ese era un beneficio de unos 23 millones de dólares anuales aproximadamente para nuestros exportadores. Y lo que le hemos ofrecido es 23 millones nuestros, para ver si se capacitan un poquito en derechos humanos, un poquito en decencia. You spoke to Vice President Biden. How was that conversation? Muy cortés, muy cordial, donde me expuso pues, el punto de vista a grandes rasgos, ¿no? No es que se puede conversar todo por teléfono, también en media hora que hablamos, y que nos solicitaba pues, que no otorgáramos el asilo al señor Snowden. Yo le he ratificado la posición del Ecuador, Ecuador es un país soberano, lo cual siempre reconoció, por supuesto, como no podía ser de otra manera, el vicepresidente Biden, que todavía no podemos tramitar solicitud de asilo, que cuando la podamos tramitar, pues tomaremos una decisión soberana, pero obviamente, por la estimación, el aprecio que siempre hemos tenido en Estados Unidos, escucharemos la visión de Estados Unidos, ¿no? Perdón, y sin olvidar que Estados Unidos tiene muchos asilados, fugitivos de la justicia ecuatoriana, a los cuales también se les ha quitado el pasaporte, o sea, en condiciones jurídicas mucho más extremas que el señor Snowden, porque son fugitivos de la justicia ecuatoriana.
se les ha quitado el pasaporte, ya tienen sentencia, ya el proceso acabó y fueron declarados culpables. Y ni siquiera por un delito, entre comillas, puede ser cuestionable, espionaje que se denunció, no, por desfalco, por robo, por fraude, y no nos lo devuelven. Entonces también eso le pedí muy cortésmente al vicepresidente que hay que tener un poquito de coherencia. You have said in the past that Ecuador has every right to grant Snowden political asylum, but do you know the massive pressure that you're going to receive from the United States and from Great Britain, for example, if you do so? Are you ready to handle it? Mire, no somos ingenuos. Sabemos que tenemos una economía muy dependiente, más dependiente aún cuando en la crisis de finales del siglo XX, producida por los banqueros que están refugiados en Estados Unidos, nuestras élites entreguistas entregaron hasta la moneda nacional. Nosotros actuamos sin amenazas en función de principios, pero también tenemos claro que nuestra obligación prioritaria, que también es una cuestión de principios, es cuidar a nuestro pueblo, a nuestra gente. Todas esas cosas se tomarán en cuenta el momento en que se pueda tramitar esa solicitud de asilo, si es que se puede tramitar algún momento. Are you in touch with Julian Assange? Why is this case different from Julian Assange's? Yo personalmente no he tenido ningún contacto. Obviamente nuestra embajadora en Londres, nuestros cónsules en Londres, nuestro personal de la embajada están en permanente contacto con Julian Assange. Yo le diría que tiene más similitudes que diferencias, ¿no? Tal vez el impacto que ha tenido la revelación de Snowden en cuanto a seguridad nacional es más fuerte, pero en esencia son casos muy similares. Some women in Sweden have lost your sympathy because they say that you're hindering the process of Assange. I mean, do you think he's innocent? Están equivocados, ese no es el punto. Y qué pena, ¿no? Qué pena que tengan esa visión. Jamás hemos querido obstruir la marcha de la justicia sueca, jamás hemos dicho Assange es culpable o inocente. Hemos querido garantizar sus derechos humanos, su justo proceso, el real peligro que pueda ser deportado a Estados Unidos, donde por los delitos que lo querían acusar ciertos sectores políticos, mediáticos, pudiera incluso arriesgar la vida, ¿no? Podría, de acuerdo a las leyes norteamericanas, aplicarse la pena de muerte. Eso es lo que hemos hecho, no obstruir la justicia sueca. De hecho, la justicia sueca no está obstruida. Perfectamente, en el marco jurídico sueco, se puede interrogar a Assange en la Embajada del Ecuador en Londres. Lo hemos puesto a disposición. Lo pueden hacer por video, lo permite la ley sueca. Hay precedentes de aquello y no lo quieren hacer. Eso deben tener claro las mujeres suecas, el pueblo sueco. Jamás hemos pretendido obstruir la justicia sueca, sino proteger el debido proceso y los derechos humanos del señor Assange. Pero ellos pueden interrogar a Assange en la Embajada del Ecuador en Londres y continuar con el proceso en Suecia. This is a personal question. Do you believe that Assange and Snowden have bestowed some benefits to society? En principio sí. No, o sea, yo estoy de acuerdo que hay que respetar el marco jurídico, que si alguien lo rompe, tiene que asumir sus responsabilidades, siempre respetando los derechos humanos de esa persona, el debido proceso, pero obviamente con lo que revelaron, contribuyeron al beneficio de la sociedad humana, del planeta. Nos dimos cuenta, por ejemplo, cómo nos tratan las cosas horrorosas que se decían, cómo nos trataban las misiones diplomáticas de Estados Unidos, lo que comentaban de nuestro gobierno, cómo contribuían los comensales frecuentes a estas embajadas que después actuaban como líderes de opinión e iban a rendir cuentas a la Embajada de Estados Unidos. Aquí se descubrió, por ejemplo, cómo grupos mediáticos, la tan cacareada libertad de expresión, pactaban entre ellos para no sacarse los trapos sucios. Entonces creo que esa información, la de los Wikileaks, ha sido tremendamente valiosa. Además, a nivel internacional, usted sabe, los abusos en la guerra de Irak, etc. Y lo de Snowden también. Cómo el país que más habla de libertad espía a sus ciudadanos. ¿Es que el fin justifica los medios? Bueno, es un largo debate, pero en principio no. Pero es claro que ha habido abusos. ¿Cómo espía a otros países? Entonces se atenta a los derechos humanos, al derecho a la intimidad, se atenta a la soberanía de los demás estados del planeta. Entonces creo que eso ha sido tremendamente importante para empezar a discutir estos problemas extremadamente graves. If a member of the Ecuadorian intelligence service did exactly the same thing that Snowden did, what would you do? Sería sancionado. Aquí usted no puede revelar cierta clase de información, pero de acuerdo a las leyes, con el debido proceso. Pero además,
tenga usted la plena seguridad que no va a poder denunciar nada ilícito, porque aquí respetamos los derechos humanos, respetamos la Constitución y los tratados internacionales. El problema es que Snowden ha revelado ilícitos. Ahí está lo verdaderamente grave. Y ahí empieza un debate, pues ¿quién traicionó a quién? ¿Quién traicionó? Snowden, que se estaba prestando para ilícitos, atentado a la intimidad del pueblo norteamericano, atentado a la soberanía de los demás países, o los servicios de inteligencia norteamericanos, los que han traicionado la confianza de sus propios ciudadanos y la confianza de países amigos. ¿Quién es el traidor y a qué? ¿A quién se ha traicionado? ¿A la verdad, a la justicia, a los derechos humanos o a unas élites que quieren controlar Estados Unidos y el mundo entero? So you think that in the US, Snowden's rights wouldn't be respected? Bueno, hay grave riesgo. Con todo ese poder mediático, no quisiera adelantar criterios. Cuando se tenga que tramitar esa solicitud, si se tiene que tramitar, eso será uno de los argumentos más importantes, ¿no? Ver si es que hay realmente garantías que se respete el debido proceso. En el caso de Assange, aquello fue lo que básicamente decidió el asilo. In the last week, you've been accused, as you said before, by foreign media of double standards, of, on one side, sheltering people like Assange, for example, but on the other one, they've been accusing you of purchasing, for example, intelligence equipment to monitor telephone conversations. What's your response to that? Acá hay en el ridículo. Bueno, imagínense Washington Post hablándole a Ecuador de doble estándar, doble estándar. Bueno, sepa el Washington Post, sepa el mundo entero, que Ecuador es uno de los 7 países del sistema interamericano, somos 34, que ha firmado absolutamente todos los instrumentos interamericanos de derechos humanos. ¿Sabe cuánto ha firmado Estados Unidos? Ninguno. Y tiene la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual no reconoce, porque no ha firmado la Convención Interamericana del Pacto de San José, base de nuestro sistema interamericano de derechos humanos. Y ellos nos hablan a nosotros doble mal. Ya caen los ridículos. O sea, ¿qué país del mundo peor en el área donde se encuentra Ecuador no tiene equipos para luchar contra el crimen organizado? Y no hay ningún secreto. Está publicado en el registro oficial, el reglamento, o sea, es público, ¿no? De escuchas telefónicas para luchar contra el crimen organizado. Pero eso ni siquiera está en manos del gobierno. Eso está en manos de la Fiscalía y de los jueces. Entonces es una, como decimos en español, cantinflada más, en honor a un gran cómico, nos hacía reír mucho, Cantinflas, Mario Moreno Cantinflas, mexicano. Una cantinflada más de esta prensa internacional en su proceso de destrucción de todo aquel que considera adversario al sistema, que está desafiando el sistema. Entonces se activa el arma más letal que se ha creado en la historia de la humanidad, el poder mediático corrompido en función de ciertos intereses, y la mejor defensa, el mejor escudo de ese poder mediático, ese arma letal es la verdad, la integridad, la coherencia, y usted puede estar segura que eso es lo que sobra en el gobierno ecuatoriano. You've been pushing for a media law to fight back against abuses by the media. At the same time, those who criticize you say that that is an attack against freedom of speech because it has articles like, for example, media lynching. Why was this law necessary for you? Vea, es que para que vea que hasta usted tiene información segmentada, ¿no? Fruto de haber leído nuestra prensa que manipula todo. De acuerdo a su pregunta, el público pudiera creer que hemos creado una ley del vacío, de la nada. No, esa ley está reemplazando una ley de la dictadura militar, donde ahí sí se puede cancelar, cerrar medios de comunicación, donde hay un consejo de regulación con mayoría del gobierno que puede, insisto, cerrar medios, etc. Entonces estamos reemplazando una ley de la dictadura militar de los 70. Además fue una ley ordenada por la última Asamblea Constituyente, que nos dio una constitución aprobada en las urnas, cuya transitoria primera, precisamente por la urgencia de una ley acorde a los tiempos, a los tratados internacionales, etc., exigía en un año tener la nueva ley de comunicación. La bloquearon 4 años. Para desbloquear esta situación, impulsada por los medios de comunicación, por el poder mediático, en mayo del 2011, llamé al pueblo ecuatoriano a una consulta popular donde se ratificó que queremos una nueva ley de comunicación. O sea, no es Correa el que la quiso, fue el pueblo ecuatoriano y para reemplazar una ley de la dictadura. Y el linchamiento mediático, que es el acoso mediático. Pero yo no entiendo, ahí sí hay doble moral, ¿no? Porque en otras cosas, aquí quieren que paremos la exploración petrolera en Amazonía, prácticamente que desalojemos la Amazonía, donde está casi todo nuestro petróleo, por el riesgo de los grupos contactados, por los derechos colectivos, y nos parece muy bien todo eso. Pero ahí sí, o sea, tiene absoluta prioridad los derechos individuales, colectivos, maravilloso. Acá no. Acá que el acoso mediático, el abuso de la prensa puede destruir a una persona, pero tiene privilegio la libertad de expresión. No, no, no. El big business,
el gran capital dedicado a la comunicación. Entonces no caigamos en esa trampa. Lea el artículo, de verdad que es muy claro. La acción concertada, reiterada, para hacer perder credibilidad a una persona, a una institución, en base a falsedades, porque además que si lo que dice es verdad no hay ningún problema. ¿Qué temen si dicen la verdad? Lo que queremos evitar son los casos impresionantes de destrucción de personas, familias, por el poder mediático, el acoso mediático, que incluso se desataba, aunque usted no lo cree, en nuestro país. Si es que se le obligaba a pagar el agua a una radio. Empezaba un acoso mediático permanente contra el gerente de la empresa de agua. A ese extremo hemos llegado en el país. But if, in your opinion, the media had the power in the past, now it's obviously the government who has it, because it has a watchdog that is controlling the media. How can you guarantee that the government won't use its power to silence those who criticize it? Mira, ese es otro grave error. Hablan tanto del poder de los medios de comunicación. ¿Qué mayor poder que el poder mediático? A mí me da causa, perdón, con todo respeto, hasta un poco de risa, ¿no? Y el poder del Estado, el poder, oiga, no hay poder más grande que el poder mediático. Mire cómo han logrado desviar la atención en el caso de Snowden. Ahora, ¿cuál es el problema? Snowden y los malvados países por los que pasó China, Rusia y al que pidió asilo Ecuador. Y ya no es problema entonces el espionaje masivo al pueblo norteamericano. Ya no es problema el espionaje a otros estados. Ese es el poder mediático. ¿Cómo nos logran manipular? No hay poder más grande que el poder mediático. No se equivoquen. Y el poder político tiene contrapoderes. Tenemos Contraloría, Fiscalía, nos sometemos cada 4 años al escrutinio de nuestro pueblo, a la aprobación o desaprobación. ¿Cuál es el contrapoder del poder mediático? Entonces la sociedad no solo tiene el derecho, tiene el deber de realizar control social a ese inmenso poder, que por ser poder no es bueno o malo per se. Puede hacer mucho bien, pero también puede ser mucho mal, precisamente por ser poder. Y la sociedad tiene el derecho y el deber de realizar control social sobre todos los poderes, entre ellos el poder mediático, y en una sociedad moderna eso se llama ley. Así que aquí no hay nada extraordinario. Y en toda ley, ¿no?, o al menos en la ley de esta naturaleza, se necesitará alguien que regule, que controle, que evalúe. ¿Y dónde está lo escandaloso de eso? Y tenemos doble check, tenemos balance, nosotros también somos auditados. Entonces ahí sí vienen los controles cruzados de una democracia, el modelo de Montesquieu, etc. Donde no existe eso, es cuando la media, amparándose en su muy particular criterio de libertad de expresión, quiere tener patente de corso para hacer lo que le dé la gana. No, la sociedad tiene el derecho y el deber de tener control social sobre ese inmenso poder que es el poder mediático. And one last question. My feeling is that in the last week you have been trying to put some limits to the United States, but also in a way to Julian Assange and WikiLeaks. It seemed at a point that Julian Assange was the one that was informing what was happening with Snowden. What is Ecuador's position in all of this? What is your Nosotros position? apreciamos mucho a Julian Assange, creemos que su acción fue muy valiente, creemos que contribuyó al bien del planeta, pero él no es el vocero oficial del Ecuador. De repente estaba anunciando qué es lo que sucedía, iba a ser Ecuador, etc. Entonces, si le hemos pedido muy cordialmente, pues que no haga ese tipo de declaraciones. Thank you very much, Mr. President, for talking to Al Jazeera. Gracias a usted, bienvenida a Ecuador. Usted puede estar segura que en este país nadie va a estar escuchando sus llamadas telefónicas.